¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos con especial gusto en esta agenda del emprendedor, donde hoy tenemos dos verdaderos personajes que usted conocerá y cuya aportación profesional le permitirá saber cómo es el mundo carcelario en nuestro país, cuáles son las condiciones que lo han llevado a vivir una de las crisis más agudas, pero también qué es lo que está haciendo el muy pequeño grupo de profesionales que conocen a fondo este tema y sobre todo también qué hacen personajes como Alejandra Coutolenc, a quien en un momento más usted va a escuchar. Justamente agradecemos la presencia de Alejandra Coutolenc. Ella es licenciada y ha estudiado un diplomado en pedagogía, es fundadora y presidenta de la Asociación Mexicana de Apoyo a Programas de Readaptación Social, AMPROGRESO. También ha trabajado con niños de la calle, cuya problemática la conoce muy a fondo, y ha desempeñado una tarea fundamental al interior de las cárceles en México para impulsar el que algunos de los internos puedan retomar el esfuerzo educativo para concluir sus carreras profesionales. Usted va a conocer lo que nos va a compartir Alejandra Coutolenc. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandra. No, a ti, Raúl, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias. Y también hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor José Musi. Él es un profesional reconocido dentro y fuera de México, conocedor a fondo también de lo que es el modelo carcelario en México. El doctor José Musi ha trabajado de manera muy importante durante 43 años en el sistema, en el estudio y por supuesto también la conducción del sistema carcelario en nuestro país. Él es licenciado en Psicología Clínica por la UNAM y psicoterapeuta. El doctor Musi estudió Criminología y Psicoanálisis Humanista y ha desempeñado diversas tareas muy importantes al interior de la Secretaría de Gobernación y de otras instituciones, tanto a nivel federal como estatal. Entre otras cosas, fue director del penal de las Islas Marías, del Reclusorio Oriente, y usted conocerá parte importante de lo que ha estado haciendo. Doctor Musi, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por tu invitación, Raúl, como siempre. Muchas gracias. De entrada queremos preguntarte ¿cuál es el diagnóstico que un profesional, un gran conocedor como tú, hace de la manera en que se encuentra el sistema penitenciario en nuestro país? Mira, brevemente te comentaré que estamos pasando por la más severa crisis penitenciaria en la historia de México, de nuestro país. Esta no es una crisis producida solamente por factores inherentes a las propias condiciones carcelarias y al problema interior del mal llamado sistema penitenciario, sino todo ello en sí mismo refleja una segunda crisis que es la de todo el sistema de procuración y de impartición y de ejecución de la justicia en nuestro país, que está haciendo crisis en nuestras prisiones. Es una situación crítica a nivel estructural, entonces. Es una situación crítica a nivel estructural, por eso he hablado yo en ocasiones de la urgente e imperiosa necesidad de toda una reingeniería, por utilizar estos neologismos que ahora se aplican a muchas materias, muchos ámbitos del conocimiento humano, pero que no es otra cosa nada más que una verdadera, amplia, seria y profunda reforma penitenciaria nacional, porque tuvimos la primera en 1900 con Porfirio Díaz, en donde este hombre llevó curiosamente ciencia, técnica y humanismo a las prisiones. Y México se colocó a la vanguardia de muchos países del mundo con las nuevas prisiones construidas por don Porfirio Díaz, entre las cuales se encuentran de las más famosas, pues la de la Ciudad de México, la penitenciaria Federal, conocida como la cárcel de Lecumberri. Cierto. Después de 60 años, 60 y tantos años, ya a principios de los 70 se hace la segunda reforma nacional penitenciaria en la historia, que la encabeza don Sergio García Ramírez y una gran playa de criminólogos, don Alfonso Quirós Cuarón, el padre de los criminólogos de este país, Edmundo Cuentellas, el doctor Francisco Núñez Chávez, el maestro
Piña y Palacios, Antonio Sánchez Galindo, Emma Mendoza Bremont, de los que todavía muchos se encuentran felizmente entre nosotros, Luis Rodríguez Manzanera, María de la Luz Lima Malvido, una gran playa de criminólogos, juristas, penitenciaristas y un equipo interdisciplinario conducido por don Sergio, hacen una realidad la segunda reforma penitenciaria nacional y nuevamente nos volvimos a colocar en los primeros lugares del mundo en avances de ciencia, de técnica, pero por encima de todo ello, de humanismo, en el trato y tratamiento a los internos. Viajábamos, recuerdo, era yo muy joven, a congresos nacionales, a congresos internacionales, Sí. y el gafete de México era respetado. Nos decían maestros, cosa que a mí me enorgullecía porque era yo un chamaco recién egresado de la facultad y maestro, pues no sé de qué, ¿no? Pero era la fama y el prestigio que resultado de esa gran reforma penitenciaria. Que recordemos, durante la primera etapa, la primera mitad del siglo XX, México vivió en asuntos delictivos lo que se conoce como la era de la delincuencia común, y es muy importante lo que nos estás comentando, doctor José Musi, porque precisamente sería como parte de un proceso acumulativo de deterioro de las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia de nuestro país, que llevaría, junto con otros componentes muy complejos, a que detonara por la década de 1970 el arranque de la era de la delincuencia organizada. Así es, Raúl, y bueno, esta crisis del mal llamado sistema penitenciario, y digo mal llamado porque un sistema se caracteriza por su integralidad, Sí. por el control de todas las variables que inciden e influencian al propio llamado sistema. Y así es como se denomina en la teoría general de sistemas, cuyo inventor fue Bertalanffy, y entonces concibe tanto un organismo humano como un hogar, como una institución, como un país, como un sistema coherente, congruente, con una visión de integralidad. Y así es como podríamos entender la etapa actual en donde las instituciones en México van sufriendo un desgaste, un erosionamiento, y se llega a esta grave crisis en las cárceles del país. Sí, porque no hay tal sistema. Más bien hay un agregado desarticulado y disperso, incoordinado totalmente en el área normativa, en el área operativa, en el área administrativa, en el área técnica propiamente dicha, que no permite ni siquiera que se cumpla con lo más elemental que menciona el artículo 18 constitucional en relación a la redactación, que ya lo tomaremos un poco más adelante si gustas, pero ese agregado disperso hace que cada quien tenga su propio sistema penitenciario. En México hay 439 sistemas penitenciarios, tantos como prisiones hay, que se gobiernan al libre albedrío, a la ocurrencia del director en turno. El 97% de los directores de prisiones no ha tenido ni experiencia previa en la materia, ni un curso de capacitación para dirigir lo que yo siempre le he llamado algo complejísimo. O sea, reina la improvisación. Así es. Una sociedad, para dirigir una sociedad en 4 muros, que además es el reflejo de la misma sociedad. Lo que sucede es que es ese reflejo y esa construcción y esa obra y esas instituciones de las que no nos queremos acordar, porque sin duda alguna adentro se encuentran nuestros propios engendros, los engendros de nuestra sociedad que nos duele, ¿sí? Y por eso también lo rechazamos. Y por eso es que si a la gente le preguntamos qué hacemos con ellos, dicen mátenlos. Pues claro, porque nosotros los hemos creado, porque ahí son productos de esta sociedad. Pues es muy interesante este gran telón de fondo que nos compartes, doctor José Musi, porque nos permite hacer este ejercicio de imaginación para adentrarnos en el día a día de las cárceles en México. Y justamente nos da muchísimo gusto el de que Alejandra Coutolenc, una profesional de la pedagogía, nos comparta las muy importantes experiencias y el esfuerzo que ha impulsado desde hace algunos años a través de una importante asociación. Alejandra, cuéntanos, ¿cuándo y por qué surge esta importante asociación que tú encabezas?
Bueno, mira, yo empecé a trabajar con los niños de la calle hace como 13 años, 14 años. Y esto empieza, lo que es la delincuencia empieza en las casas. En el seno de las familias. En el seno de las familias. Cuando los papás no se hacen cargo de los hijos empiezan a buscar las malas influencias de las amistades, las drogas, se salen de las casas, entonces de sus hogares. Entonces al buscar esto fuera de la atención que no tienen dentro de sus hogares, se van con los amigos. Entonces empiezan a vivir en la calle o en sus mismas casas empiezan los golpean, los malatienden y se van a vivir muchos a la calle. Entonces cuando yo tuve la vivencia de los niños de la calle, muchos terminan en la cárcel o esas mismas amistades, aunque viven adentro de sus hogares, empiezan a delinquir y terminan en la cárcel. O sea que tú de hecho conoces muy bien cuál es ese proceso que va empujando a muchos niños a partir de un ambiente familiar cargado de violencia por la ruta que los llevará lamentablemente a convertirse en niños infractores. O la misma sociedad los empieza a empujar a ser infractores, a ser agresivos, o sea, el mismo ambiente los empieza a hacer lo que es los influye a ser delincuentes. Y en esta muy importante asociación AmProgreso, ¿cuáles han sido los fines centrales que has buscado al decidirte a entrar a trabajar ni más ni menos que a las cárceles, buscando impulsar a algunos de los internos en esta etapa de la superación educativa? Mira, yo cuando entré ahora sí que empecé a trabajar voluntariamente con un grupo de mujeres con menores infractores, me di cuenta que no había programas de readaptación, de reincisión dentro de los reclusorios. Y efectivamente me empecé a interesar y me empecé a preparar a tomar dentro de otros países en Europa y en Canadá a tomar programas de readaptación, y ese programa me lo traje a México y a ese programa le metí lo que es programa de educación y lo empecé a meter. Mi programa piloto fue en San Luis Potosí y ahí empecé a meter lo que son programas superiores y me empecé a dar cuenta que si no hay estudios dentro de los penales, es cuando hay levantamientos. Hay que tener a esa gente ocupada y si cuando estudian dentro de los penales no hay levantamientos y los tienen ocupados, no hay drogas, no hay grupos donde empiezan a manejar levantamientos o ataques entre ellos mismos. A través del estudio se les va abriendo el abanico de las oportunidades nuevas que en situaciones que viven debe ser sumamente difícil. Sí, ese sería un nuevo programa para los centros penitenciarios. Cierto. ¿Y cuál ha sido la participación de empresarios o de personas de la iniciativa privada, emprendedores que te han apoyado en esta muy importante labor, Alejandra Coutolengo? Mira, hubo empresarios que me apoyaron dentro de los grupos. Por ejemplo, en San Luis Potosí hubo 2 empresarios muy grandes que apoyaron el penal, donde los mismos presos internos trabajaban adentro, se les pagaba un sueldo, el 23% de ese sueldo quedaba dentro de la empresa y lo demás se iba a una bolsa de ahorro o a una bolsa o a gastos, una bolsa de ahorro se iba a gastos familiares o a gastos del interno. Y si
si a la misma empresa necesitaba lo que era producción extra, se le pagaban horas extras al interno. Ellos mismos se ofrecían a trabajar horas extras, las cuales se les pagaban, aparte sus estudios. Pues sumamente interesante sin duda este esfuerzo. Doctor José Mussi, ¿cuál es el espacio de interpretación que deberemos tomar en cuenta para tratar de entender el por qué esta ola de violencia cotidiana que hay en las cárceles en México? Ayer justamente se registró un motín más en una de las cárceles, en este caso de Tamaulipas. ¿Cómo se explica esto, doctor? Bueno, se explica por lo que ya habíamos dicho hace un momento, por esa severa crisis penitenciaria que está existiendo, que los penales tienen su propia crisis hacia su interior, su sobrepoblación, su hacinamiento, su pobreza, su debilidad, su desarticulación, su falta de capacitación, cero selección de personal, por muchas cosas han hecho crisis adentro. La corrupción, subrayo, y la impunidad. Y eso hace que ante la falta de autoridad y de una autoridad capaz y capacitada profesionalmente para conducir una prisión, y estoy hablando desde el empleado más modesto, que es el de intendencia, que también influye en la conducta de los internos con su ejemplo, hasta el custodio, que no es solamente el vigilar, no es solamente el controlar, no es solamente el reprimir. El custodio tiene y debe de tener la función de ser un orientador también, un facilitador de la conducta humana que se espera de cada uno de los internos, y un delimitador, el que pone límites a la conducta cuando la conducta excede las normas que tiene la propia prisión hacia su interior. Pero las cárceles también están tronando de esta forma, porque el poder legislativo cada vez penaliza más los delitos y mete más gente a la cárcel porque les ha gustado penalizar. Yo he dicho de broma, y lo repito, ojalá y se me entienda como una broma, el poder legislativo seguramente que entenderá por penología el estudio de algún miembro viril y no el estudio de las penas y su efectividad en relación a los seres humanos. No hay estudios sociocriminológicos donde se sustente el por qué. A los delitos les voy a aumentar la pena de prisión. Tercero, para todo es prisión, prisión y más prisión, sin ni siquiera reflexionar profunda y seriamente sobre si la prisión es conveniente o no es conveniente, si todavía cumple con sus finalidades y objetivos o ya la prisión no los cumple. Siendo una institución moderna en la historia de la humanidad, creo que la prisión está llegando a su límite, y de ahí que Organización de Naciones Unidas, de ahí que la mayoría de países de Europa, hasta llegar a Holanda, que ya no tiene prisiones, bueno, han despresurizado las prisiones, han despenalizado los delitos, y solamente que se castigue con prisión a los que realmente requieren de un tratamiento, ¿sí?, que es brindarle la oportunidad a esa persona de ser mejor de como ha sido. Hacerlo consciente para que entienda que la reinserción, la adaptación, o como quiera llamársele, es un acto que nace de la voluntad del ser, de la voluntad de que yo quiero ser mejor de como he sido. Y luego, el Ministerio Público consigna a todo el mundo y nos llena las prisiones. El Poder Judicial tiene un gran rezago en los pasos del proceso y nos llena las prisiones, los retiene y los mantiene por más tiempo presos. Y el Poder Ejecutivo, que le toca administrar, no administra nada porque ni recursos tiene y se olvida de las prisiones porque políticamente no lo usa. Ayer oímos al señor presidente Raúl Candier. Excelente sus 100 días de gobierno, excelente el pacto por México en sus 10 puntos fundamentales, no puedo calificarlo de excelencia, pero falta lo indispensable para cualquier acción, programa, iniciativa que uno quiera, hasta en la propia vida personal, que es la planeación. Entonces todavía necesitamos ver cómo viene el Plan Nacional de Desarrollo, y dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué importancia se le va a dar o no a la planeación estratégica para la conformación de un nuevo sistema, un nuevo modelo penitenciario en el país, que atienda a que, al dar cumplimiento, tan sencillito como el artículo 18 constitucional que reza,
es la capacitación para el trabajo, la educación en el amplio y profundo sentido del término. Por supuesto, va lo que Alejandra nos está platicando y te la felicito, su esfuerzo tan loable que ha hecho por profesionalizar a los internos, sacar hasta licenciado y universitario de una prisión. Pues no merece Alejandra más que un aplauso, porque además han nadado y han luchado a contracorriente, ¿sí? Sin recursos, sin apoyos. Bueno, pasan cosas increíbles. ¿Por qué hay motines? Hay aproximadamente 13 causas universalmente conocidas para que se dé algún motivo. No es necesario que se den las 13. Se pueden dar de esas 13, 4 o 5 que son imperdonables para los presos y que lógicamente hacen que truene un motivo. ¿Y cuáles serían esas 5? Primero, el maltrato, la represión, la falta de disposición de agua y comida necesarios, la atención a su familia, la comida, que es elemental, necesito sobrevivir, denme de comer, ¿sí? La facilidad de la convivencia, las actividades recreativas, culturales, las deportivas, la socialización del interno. Eso, aún con una otra clave que hay ahorita, no hay clasificación criminológica. Entonces, adentro del penal, igual están violadores, que rateros, que homicidas, que secuestradores o gentes que pertenecen a grandes grupos de delincuencia organizada. Igual están los maras, que los templarios, que la familia, que los veintitantos cárceles, no sé cuántos cárceles tenemos en el país, pero eso se ha difuminado, se ha diversificado, se ha pulverizado la delincuencia, y es lo que ellos se han separado por naturaleza obvia de la propia delincuencia. Nosotros sí nos juntamos y nos revolvemos adentro de la prisión. Entonces empieza la pugna y la lucha por el poder y el control del penal. Porque bien lo sabes, Raúl, como un hombre culto que eres, y Alejandro como una gente con mucha experiencia en esto, que se mueve demasiado dinero adentro de un penal. Entonces se lucha por el poder y el control. ¿Para qué? Para ejercer la sumisión, el dominio absoluto sobre el otro. Pero también se lucha por el control de la droga, por el control del comercio, por el control de la prostitución, por el control del alcohol, por el control de todo lo que deja demasiado dinero. Todo tiene precio. Todo tiene precio. Esto es. Y si nada más vendiéramos cosas autorizadas e ilícitas, la institución ganaría muchos millones de pesos. Muy bien, pues es muy interesante este muy crudo retrato de cuerpo completo que nos están compartiendo Alejandra Couto-Lenc y José Musi sobre la cruda realidad que se vive en las cárceles mexicanas. Le vamos a invitar a que continúen con nosotros en la agenda del emprendedor después de un corte. Muchas gracias por continuar con nosotros en la agenda del emprendedor, en este importante espacio donde reflexionamos con quienes conocen a fondo cómo se dan las cosas al interior de las cárceles mexicanas. Alejandra Couto-Lenc y José Musi. Doctor Musi, te pregunto, en 1994, en el contexto de las campañas por la presidencia de la República de aquel muy complicado año para México, el candidato sustituto del PRI a la presidencia, Ernesto Zedillo Ponce de León, manejó por primera vez en la historia de las candidaturas presidenciales el decálogo de compromisos en materia de seguridad y justicia, y aunque fue nada más de refilón, pero también hizo referencia a que se comprometía en caso de ganar la presidencia a tomar al toro por los cuernos y entrarle a una verdadera reforma de fondo en cuestiones penitenciarias. Estamos casi a 20 años de aquel 1994. ¿Qué ha sucedido? ¿Ha habido mero discurso en los últimos 2-3 sexenios o se ha avanzado al menos en cierta medida en este campo tan verdaderamente empedrado? Ha habido las dos cosas. Más discurso que realidad, pero sí debo de reconocer que México está dando un paso muy importante, que fue anhelo y esperanza de nosotros los penitenciaristas y seguramente de muchos internos también,
por empezar a la separación entre presos del orden común con presos del orden federal. En el sexenio pasado se inició y todavía está avanzando la construcción de penales federales para albergar a todos los internos por delitos federales de nuestro país, Sí. en ese tipo de penales de instituciones mal llamadas de máxima seguridad o de super máxima seguridad, Sí. copiando al sistema norteamericano de prisiones que no tienen nada que hacer en nuestro país, en un país lleno y rico en cultura, con una idiosincrasia, con una calidad humana y una calidez que no es posible que nosotros los mexicanos, que sí tenemos fe en el ser humano, en el otro, podamos permitir que se traigan y se copien prisiones norteamericanas que solamente atienden a la represión. Pero que además sigamos con el artículo 18 constitucional. Yo no sé si a lo mejor el nuevo método que le llaman ellos va a ser eficaz. Yo tengo mis dudas como humanista. Yo no creo que un mal se resuelva con otro mal. Yo creo que un mal se resuelve con un bien. ¿Sí? Yo creo que si algo necesitan los presos es tenderles la mano, aunque se oiga romántico. Porque si se les trata mal, entonces hay que borrar el 18 constitucional, hay que borrar los derechos humanos, hay que sacar a México de todas las convenciones internacionales a las que está comprometido a cumplir. Sería un grave retroceso. Sería un grave retroceso, pero seríamos congruentes. Digo, no me estoy burlando, no estoy diciendo, vamos a ser congruentes. ¿Qué se quiere? ¿Qué se espera de la prisión? Y vamos a entrar por ese camino. Porque, bueno, si es el deporte, la salud, la educación, la capacitación, indudablemente que la educación es fundamental. Qué bueno que invitaste a Alejandra, porque sin educación no puede haber nada, absolutamente Totalmente de acuerdo contigo. nada de nada. O sea, yo recuerdo con alegría, bueno, qué bueno, el paso que estamos dando en dividir a los federales de los comunes y en que haya nuevas prisiones para presos federales, un aplauso. Ahora, ¿cómo están esas prisiones? ¿Cómo van a funcionar? ¿En base a qué consideraciones van a operar? Porque si esperamos que los grandes criminales del país, sin un buen trato, sin un excelente tratamiento, México se acogió al régimen internacional del tratamiento individualizado, progresivo y sobre bases técnicas y científicas. Si no estamos acogidos a eso, pues también hay que borrarlo de la ley y dejar que cursen las cosas como están cursando. No podemos luego entonces esperar que alguien que entra a una prisión de este tipo cambie y salga por osmosis un buen hombre. Se necesita un esfuerzo como el que estás impulsando. Alejandra Coturlen, ¿cuál ha sido la experiencia que has vivido en el momento en el que llegas a ofrecer esta muy importante plataforma de apoyo para los internos? Y sobre todo, ¿cuál es la reacción de ellos ante tu, como dice el doctor Pepe Musi, ante este gran gesto de tenderles la mano? Mira, cuando yo llego a ofrecerles, a tender la mano, a ofrecer este proyecto, de entrada fue agresión. Me dijeron que ellos no eran conejillos indios de nadie, que me fuera a mi casa, que yo había nacido en una cuna de oro, que me fuera a perder el tiempo a mi casa. Y yo dije, bueno, a lo mejor nací en una cuna de oro, a lo mejor me puedo ir a mi casa a perder el tiempo, pero en vez de perder el tiempo en mi casa, pues me vengo a perder el tiempo con ustedes. Eso puede entrar. Y después les dije, bueno, ¿por qué no se dan ustedes el tiempo o la oportunidad de demostrarse que pueden salir adelante? De demostrarse que no es la sociedad lo que les da el tropiezo, son ustedes mismos. De demostrarse a su familia que pueden hacer una licenciatura, que pueden estudiar, y no nomás, o sea, sus hijos, que no es vender droga, no es hacer un delito a la salud, es hacer una licenciatura, a trabajar. La vida se gana trabajando, no robando, no asaltando a la gente.
demuéstrense que pueden salir adelante. Te ganaste a pulso O sea, la confianza. Se me quedaron viendo y me dijeron, ¿dónde firmamos? Excelente. ¿Dónde firmamos? Muy importante. ¿En qué cárcel fue que inició? Empezamos en San Luis Potosí y la verdad un programa increíble. La reacción de ellos fue yo llegué a ofrecer 9 licenciaturas, llegamos a ofrecer, nos apoyó una universidad abierta de San Luis Potosí, ofrecíamos 9 licenciaturas. Ellos escogían qué licenciaturas. Primero dábamos prepa, Sí. los que no tenían preparatoria, una prepa abierta, y después las 9 licenciaturas, maestría y doctorado. Y los que no tenían, porque aparte, por ley, tienen hasta secundaria. O sea, en un centro penitenciario dan, por ley, tienen hasta secundaria. Y nosotros damos preparatoria abierta. ¿Y cuál fue la reacción de las autoridades penitenciarias ante esta novedosa campaña que tú impulsaste? Bueno, en San Luis Potosí, en esa época, me abrieron las puertas. El gobernador que estaba en esa época en San Luis Potosí me abrió las puertas. El director del penal adelante, o sea, la verdad fue increíble. Todos nos apoyaron. Se ingresó un maestro, o sea, la labor de nosotros es ingresar un maestro. Incluso Mariano Arzuela, que era en ese momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia, me donó una biblioteca jurídica de la Suprema Corte de Justicia. Importantísimo. La verdad, el doctor Arzuela es parte de esta labor y yo se lo agradezco muchísimo. Santiago Krill, en esa época secretario de Gobernación, fue puente para que le reconociera la SEP, la Universidad Abierta. Y la verdad, yo la verdad le agradezco mucho a Santiago Krill en esa época, me apoyó muchísimo también, y el gobernador de San Luis Potosí y quizá otras autoridades, pero ¿cuál ha sido el autoridades. papel de los empresarios? Por ejemplo, ¿qué apoyos son los que les brindas, además de esto muy importante que nos compartes? ¿Acaso se montan aulas, se trabaja con computadoras? ¿Cómo está el asunto? Yo, como asociación, monto un aula con computadoras, escritorios, mesas, mapas, bibliotecas, un maestro, o sea, un aula completa de estudios, y todo es a base de vía virtual. Sí. Ellos trabajan a base de CDs y a base de materias. Se les va entregando por materias de acuerdo a la carrera que esté estudiando, a la licenciatura que esté estudiando, y ellos van haciendo, al terminar su carrera hacen una tesis como si estuvieran internos en una universidad. Claro. Se les regresa la tesis, no, corrígele, está mal, o sea, y todo eso se le va dando a la universidad, o sea, por vía del CD, el maestro lo entrega a la universidad, lo manda a la universidad, al área correspondiente, se regresa, se estudia, o sea, como si estuvieran internos en una universidad. Un proceso sumamente interesante. Sí. Y la reacción de los familiares del interno que deciden entrar. Es increíble. La familia, porque también la familia entra a este programa. Importante. O sea, también la familia entra, porque cuando esto es como el drogadicto cuando tiene un problema de drogadicción, es lo mismo. Tiene que entrar la familia para que se readapte, se rehabilite el drogadicto. Es lo mismo, esto es lo mismo. Tiene que estar la familia en el programa. La familia se tiene que meter al programa de rehabilitación, de readaptación, de reincisión, como se quiera decir, del interno.
Pues muy importante. Es muy importante, porque todos entran, Sí, todos entran. Incluso yo tuve un caso de uno de los muchachos que él estaba dentro por delitos en la salud, y él, a pesar de que estaba dentro por delitos en la salud, nunca se había dado cuenta del problema que es la droga. Cuando entró al penal y conoció el pabellón de los inimputables, voy a aclarar lo que es el pabellón de los inimputables por los que no saben. Claro. El pabellón de los inimputables son los que se quedan por cuestiones de droga, se quedan en el viaje y quedan afectados totalmente mal de sus neuronas. Sí. Y matan a su familia y no hay quien los reclame. Extrema violencia. Entonces, digamos que están cadena perpetua. Sí. O sea, en el área de cadena perpetua, porque no hay quien los reclame, ¿no? Y están mal. Se les dice inimputables porque no se les puede imputar un juicio, ¿no? Porque están mal de sus facultades mentales. Cuando este señor, porque era un señor de padre de familia, conoció el pabellón de los inimputables, se quiso morir. Cuando se puso a estudiar y empezó a aprender, ahora sí que lo que es pues a saber el daño que había hecho en la droga, él me escribió una carta y lo primero me pidió perdón a mí. Y le dije, ¿a mí por qué? O sea, claro. Y me dice, primero pido perdón por el daño que le hice a la sociedad, o sea, al vender droga. O sea, yo lloraba con su Sí. carta. Y me dice, y pido que por favor, o sea, el pabellón de los inimputables es un área donde los colchones son terriblemente sucios, los uniformes de ellos están rotos, ellos se orinan, sus zapatos están rotos, las condiciones de ellos son totalmente terribles. Que sería casi el equivalente al famoso apando, solo que sin puertas, esa cárcel de castigo o esa celda de castigo. Eran las celdas de castigo, ¿no? Los 3 grandes apandos que había fundado. Sí. Total, me dice, el frío que hace aquí en San Luis Potosí en invierno es terrible. Alejandra, te pido por favor chamarras, zapatos, colchones para el pabellón de los inimputables. Y por supuesto los conseguiste. Sí, o sea, por el área de Cedesol, por el Cedesol conseguimos los colchones, las chamarras, pantalones, zapatos, o sea, todo lo que él me había pedido a mí. Y aparte, él me dijo que entre él y otros muchachos se hacían cargo todas las mañanas de ir a bañar y asear a todos los del área del pabellón de los inimputables. O sea, un ejemplo muy claro del gran impacto anímico que les representa. Y era como una labor social que estaba haciendo. Ahora, estos muchachos al estudiar, ya al hacer una carrera, ya al recibirse como la mayoría de abogados y de licenciados en administración, sí, hacen su servicio social dentro del penal. Muchos como maestros de matemáticas, a los que estaban cursando primaria y secundaria. Eso la verdad me llenó muchísimo de orgullo, porque eso era aparte, o sea, ellos mismos me escribían, yo les pedía que me escribieran y pues me redactaran todo lo que era para ellos el programa, que había sido para ellos el programa de estudios dentro de un penal, ¿no? Claro. Incluso otro que me había pasado mucho era un muchacho que estaba cumpliendo una condena de fraude que no había cometido. Era una condena de 15 años, llevaba como 7 años. Él estudió la carrera de Derecho, se autodefendió y salió. Vaya. Incluso terminó su carrera de Derecho ya afuera. Incluso él se llama Sergio. Él terminó su carrera, él se recibió dentro, o sea, regresó al penal a recibirse con sus compañeros y ahorita está terminando su maestría. Ni más ni menos. Su maestría. Y muchos muchachos están haciendo, o sea, se graduaron de licenciados en Derecho
y en administración dentro del penal. Importantísimo lo que nos estás compartiendo. Doctor José Mussi, esto me recuerda necesariamente el famosísimo caso de Goyo Cárdenas. Valdría la pena que nos refirieras brevemente qué representó Goyo Cárdenas en esos años del siglo XX mexicano en el penal de Lecumberri. Bueno, Goyo Cárdenas representó muchísimas cosas. Quizás sin duda alguna, en términos modernos, fue el primer asesino en serie en nuestro país. El llamado estrangulador de Tacuba. El estrangulador de Tacuba, que privó de la vida a 4 mujeres, Sí. entre las cuales se encontraba su novia. Y Goyo Cárdenas tuvo múltiples y muy diferentes diagnósticos en cuanto a su patología misma. La más acertada fue la que virtió don Alfonso Quirós Cuarón, en virtud de la cual lo consideraron un sujeto inimputable de delito y por su alta peligrosidad, en el sentido de el probable y posible daño que pudiera causar a otras personas, lo trataron peor que a un animal. Yo no sé cómo Goyo resistió tantos años de encierro en los famosos zapanos y luego en las famosas celdas se llamaban la circular 1, la circular 2, que eran como unas jaulas de changos donde daban vueltas toda su vida. En el penal, en el famoso Palacio Negro. En el Palacio Negro de Lecumberri. Y que se construyeron para 3 grandes personajes. Sí. De Shelley, un gran falsificador, para Enrico San Pietro, Sí, otro gran falsificador de moneda, y para Goyo Cárdenas, porque consideraban los directores que el problema de Lecumberri eran esos 3 presos. A Goyo es el mejor ejemplo de lo que es la voluntad del ser. Para mí, Goyo se autorrehabilitó. A través del estudio. Un autodidacta. El peso más importante de su vida fue su profundo interés siempre por estudiar. Él estudiaba química en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, un brillante alumno. Brillantísimo, una gente excepcionalmente brillante, y cambió y se fue a Derecho. Pero antes de estudiar Derecho ya estudiaba solo Derecho en la cárcel y ayudaba a los presos y les hacía escritos, promociones en juzgados, les ayudaba al desahogo de sus pruebas, en el juicio, cobrándoles a unos poquito autorregular, y así él sobrevivió. Y Goyo fue una gente muy querida dentro del penal de Lecumberri. Su última temporada la pasó siempre durante muchos años en el hospital, dentro del Palacio Negro de Lecumberri, en el hospital. Y ahí nos llevaba aquí un cafecito, que galleta, nos atendía a todos los que trabajamos de alguna forma ahí, como psicólogos, médicos, trabajadores sociales, y nos platicaba la vida y la historia y milagros de memoria de todos los presos que habían pasado durante 30 años, que él estuvo ahí un poquito más. Como Goyo nunca tuvo una sentencia condenatoria de tantos años de prisión por los delitos que cometió, sino fue declarado inimputable y olvidado. Sí. Absolutamente olvidado de la justicia. Por eso va al Congreso, por eso el presidente lo lleva al Congreso, para que vea el Congreso uno de los casos más grandes de anticonstitucionalidad. Interesantísimo. Lo que dijo Alejandra es maravilloso en relación a los inimputables. Bueno, yo diría, el sistema penitenciario que no existe, pero que se está conformando, ojalá y se haga, tiene un hospital psiquiátrico en Cuautla. Sí. Muy plausible, en paz descanse don Carlos Tornero Díaz, maestro mío, amigo, etcétera, etcétera, fue idea de él y fue su desarrollo, y él se le debe su hospital. Bueno, don Carlos Tornero, que además fuimos amigos de toda la vida, fue mi primer jefe en la vida en 1969, que era un gran humanista más, psicoanalista también, freudiano también, la corriente psicoanálisis humanista, y yo siempre discutí con él, maestro, lo felicito, pero necesitamos como esta institución por lo menos las 50 del país. Pero yo me opongo a que ustedes, que era gobernación en ese entonces, sí, le resuelvan un problema, y me sigo oponiendo. Ojalá me estuviera escuchando don Manuel Mondragón y Car, para que defienda sus intereses y se pelee con la Secretaría de Salud, que no se va a necesitar pelear, porque ahí
la secretaria, que es un excelente ser humano, un excelente médico, la doctora Mercedes Juan, con una gran capacidad de administración, de planeación, una sensibilidad tremenda. Ojalá y ella nos ayude a las prisiones a agarrar el toro por los cuernos. Excelente. Pues ese es un problema de salud. Es una gran reflexión. No es un problema de los penitenciaristas que tengamos que resolver. Que vaya a salud y saque a todos los presos enfermos mentales y se los lleve, pero también saque a los adictos a las drogas y los rehabilite. Primero los desintoxique, después los deshabitúe, después les dé un tratamiento, luego un plan de vida, y es lo que decía Alejandra, la familia. ¿Cómo voy a hacer un plan de vida sin mi familia? Claro. Sí. Y precisamente tú tienes una propuesta muy interesante que ya se ha llevado a la práctica en cuanto a la construcción, el diseño arquitectónico de lo que deben ser las nuevas prisiones, doctor. Sí. Valdría la pena que nos compartieras esto. Bueno, yo creo que mi idea empezó cuando era yo muy joven y yo veía que los presos caminaban por X vereda que ellos mismos formaban con su andar. Pero llegaban los arquitectos y construían una prisión, o reformaban eso, la acondicionaban y hacían un camino diferente que por donde ellos estaban acostumbrados a caminar. Después los arquitectos, llenos de grandes tabús, era imposible que lograran pensar que pospresos podían tener un enchufe dentro de su celda para conectar su rasuradora, que no es peligrosa, para conectar la televisión, para conectar un radio, para oír música, para lo que quisieran. Cierto. Porque creían que iban a hacer algún daño con eso, ¿no? El daño lo siguen haciendo, porque como no tienen dónde conectarse, se conectan del foco de la celda y meten 20 cables y todos truenan toda la instalación y eso sí puede provocar un incendio. Entonces, cuando yo vi esas cosas de los arquitectos, yo discutí mucho con los arquitectos, tuve buena amistad con un gran arquitecto penitenciarista, tal vez el más grande que hay en México, el arquitecto Machorro del Monte, y con el arquitecto Machorro, don Ignacio Machorro del Monte, yo decía: arquitecto, yo soy psicólogo, ustedes no son psicólogos, pero ustedes son muy sensibles, no sacrifiquen lo artístico por lo funcional, hagan las cosas funcionales. La arquitectura tiene que ayudar a los que nos dedicamos a la reinserción o la adaptación social y al interno a adaptarse. El diseño arquitectónico tiene que ayudarnos, tiene que ser confortable, y lo repito, porque a mucha gente le molesta que lo diga. Una prisión tiene que ser lo más confortable posible, arquitectónicamente hablando, lo más humanizada posible, si queremos que se reinserte socialmente. Tenemos modelos para prisiones de 500, de 1000, de 1500, de 2000, hasta de 10,000 presos. Para procesados, para sentenciados, para hombres, para mujeres. 4 libros hemos escrito en la materia. Acaba de salir el último de casi 1000 páginas. ¿Cómo se llaman? Guías para la planeación y diseño arquitectónico de cárceles. Se está incluso repartiendo. Instituto Nacional de Naciones Unidas en Costa Rica nos impidió que los psiquiatras 5 o 6 libros, porque a veces en Centroamérica no tienen quien los asesore a construir cárceles. Y estamos por sacar uno que para mí va a ser uno de mis grandes éxitos. No voy a escribir un solo renglón, pero yo voy a coordinar. Que nos tenemos el de cárceles para adultos, el de para menores, las guías, ¿sí? El mío, y ahora vamos a coordinar uno que van a escribir 10 mujeres relevantes en México en materia multidisciplinaria. Excelente. Ellas tienen que ayudarme a diseñar un libro para que ayudarle a la autoridad a que diseñe cárceles para mujeres diseñadas por mujeres. Me encanta, me parece muy, muy interesante, doctor. Y finalmente, Alejandra Coutolenc, ¿cuáles serían los puntos centrales de la nueva agenda de trabajo que estás preparando para reimpulsar este importantísimo programa? Pues bueno, primero, que en los reclusorios haya aulas para estudio. Escuela grande. Sí, arte, que es muy importante, cultura. Claro. Meter cultura dentro de los penales, aparte de la escuela, de educación. Y yo invito a los empresarios a que nos ayuden a invertir dentro de los penales con los reclusos. No se van a arrepentir.
no se van a arrepentir. Pues es muy importante, sin duda. La verdad, Crear una industria penitenciaria. crear una industria penitenciaria, pero donde los internos ganen un sueldo. Claro. Ganen un sueldo, ¿Cómo se una ve? motivación, porque con eso podrían seguir manteniendo a su familia afuera, con ese sueldo. Así van a tener una motivación para que no puedan consumir droga dentro. Tengan un sueldo, que su familia siga, con ese mismo sueldo, mantengan a su familia, estudien, tengan cultura, claro, principios, valores. Ok, cometieron un error, están pagando, Sí. pero aparte siguen teniendo una obligación con su familia, y eso es parte de la educación. Muy bien, pues sin duda son muchos los puntos que podemos seguir aportando con la reflexión de ustedes, que son los grandes conocedores, y esto nos permite invitarles a que podamos darle seguimiento a este tema en este espacio de la Agenda del Emprendedor. Agradecemos muchísimo tu participación, licenciada Alejandra Coutolenc. No, a ti, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas Para mí gracias. fue un placer haber venido. Muchas gracias, por supuesto, también al doctor José Musi, un gran experto, conocedor a fondo de estos temas. Y agradecemos, por supuesto, a usted la atención que nos dispensa al seguir la Agenda del Emprendedor, como también agradecemos a nuestro equipo de producción, a Mariel Sousa, a Miguel Oaiza y a Fernando Mata, lo mismo que a Alejandra Villaurel en Relaciones Públicas. Y le invitamos a que siga en este canal para que desde los libros con Maru Rodríguez le permite entrar a otro espacio importante de la cultura. Hasta pronto.